que hay mucha gente que está... Dale nomás, hay mucha gente que está, dale nomás. No, te iba a decir de que es por eso que es importante que empecemos a estudiar, porque programación cuántica es completamente diferente. Entonces hay que empezar. No es procedural, no es procedural. No, y los principios son todos distintos, así que hay que en general, estos cabros jóvenes tienen que empezar a aprender esas cosas porque después van a vivir con ellas. Nosotros ya vamos a estar fuera. Lo que se necesita es estadística fuerte, ¿no? No, técnicas de programación. Hay sistemas de desarrollo de programación cuántica y cosas así que sería conveniente que la gente empiece a conocer. Porque la mayoría de las personas no van a trabajar al nivel básico de que es el hardware cuántico mismo. Van a trabajar a nivel más alto, a nivel de programación cuántica. Entonces, eso es lo que hay que enseñarle. Los físicos van a estar trabajando a nivel básico y estadístico y todo lo demás, pero el resto de la gente va a trabajar a otro nivel. Se habla de un circuito cuántico que básicamente es con los gates en la electrónica y luego están los pequeños procedimientos en base a eso y tú tienes que construir tu programa en función a eso. Así o que sea, sería... hay que olvidarse de lo que uno sabía y entender... olvidarse no, porque el quantum no va a reemplazar lo convencional. El quantum va a ser una agregada, va a ser una mezcla heterogénea, de clásico con quantum. De modo que hay que aumentar el conocimiento. Hay que saber dos cosas ahora, no una, dos. Voy a tocar un poquito de ese tema durante la conversación de hoy. Ya, bueno, te agradezco estos 5 minutos que fueron fantásticos. Tengo el agrado realmente de presentarle a Jaime Moreno, que es investigador de IBM Yorktown Heights en Nueva York, en Estados Unidos, quien accedió a darnos esta charla. Para mí es realmente un agrado y como llegamos los dos un poquito adelantados, aproveché de sacarle cosas de nuestra infancia, básicamente. Trabajamos los dos con microprocesadores a fines de los 70 y estuvimos ahí intercambiando impresiones. Así que muchas gracias, Jaime. La idea es que hagas una presentación hasta aproximadamente 20 para la 1 por ahí, y después dejemos 10 minutos para conversar con los alumnos, y si los alumnos no quieren, yo igual voy a seguir. Así que muchas gracias, Jaime, realmente un placer. Para mí, Miguel, es un gusto estar aquí con ustedes, poder compartir con las futuras generaciones de profesionales en esta área. Y les voy a contar algunas cosas, pero ya que aprovechando el tipo de infraestructura que tenemos para conversar, por favor, si hay cualquier consulta durante la presentación, no duden de interrumpirme, de preguntarme qué es lo que es, o bien conversamos al final, lo que sea más práctico. Pero de todas maneras, el dinamismo de esto nos permite hacer un tipo de comunicación diferente. Voy a empezar a compartir entonces lo que les quiero mostrar. Un segundo para habilitar esto. Creo que me está pidiendo autorizar aquí. Hola Jaime, hola profe. Les comentaba ahí por el chat que no me deja hacer coanfitriona a Jaime, no me aparece la opción. No sé si a usted le aparezca para... Ahí está, ahí está. Ya puede compartir Jaime. Ya, entonces ahora... ¿Pueden ver? Sí, ¿Ven se mi ve pantalla? perfecto. ¿Sí? Ya, entonces pongo esto en... ¿Lo ven entero ahora? ¿Sí? Está perfecto, perfecto. Ya. Les cuento entonces, como decía Miguel, actualmente trabajo en el laboratorio de investigación de IBM en Nueva York. Ahí tiene una pequeña imagen de nuestro laboratorio ubicado en un sector bastante vegetal, como pueden ver, muy grato, ubicado aproximadamente 1 hora al norte de la ciudad de Manhattan, que es el centro de vida de Manhattan, de Nueva York. Les cuento un poquito acerca de mi pasado, ya que no nos conocemos personalmente, qué tipo de cosas he hecho yo en los años que he estado en IBM. He tenido la fortuna de participar en diversos proyectos, variando distintos niveles de arquitectura de procesadores y de sistemas a través de los años,
Por ejemplo, tuve participación en el comienzo de lo que fue el procesador Power 4 de IBM. Fue el primer microprocesador que logró 1 GHz en su época. También fue el primer microprocesador que tenía 2 CPUs en un solo chip, 2 cores como le llamamos hoy en día. Una pequeña participación un poco colateral, pero de todas maneras ligada a una época en que IBM tenía el dominio total de las consolas de juego. Así que yo tuve procesadores para el PlayStation 3, para el Xbox 360 de Microsoft. Más tarde estuve trabajando en procesadores para supercomputadores, por ejemplo el Blue Gene Q, que fue liberado en el año 2010. En ese caso era un procesador con 17 cores en el chip. Dirigí un proyecto de investigación más avanzado en integrar procesadores dentro de memoria, en lo que se llamaba un memory stack. Y está un poco la figura aquí a la derecha que muestra lo que era el stack, y en la parte baja, todo esto para arriba es memoria. Vamos a hablar un poquito de estas cosas, y de abajo tenía capacidad computacional. Posteriormente participé en el desarrollo de los supercomputadores Summit y Sierra, que fueron puestos en funcionamiento en el año 2018, siendo en ese momento el supercomputador más poderoso del mundo. Y en los últimos años he estado dedicado a infraestructura en la nébula computacional, en cloud. Previo a mi participación en IBM, fui profesor en la Universidad de Concepción, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, así que tengo algo de pasado por ese lado. Y he tenido la fortuna de ser coautor de diversas publicaciones y patentes, pero también de 2 libros. Uno de ellos es Introducción a Sistemas Digitales, y otro, Miguel, como conversamos recién, que fue originalmente parte de mi tesis de doctorado y posterior, un libro sobre, una monografía sobre computaciones matriciales en arreglos de tipos históricos. ¿No? Un poco de mi pasado, pero lo que vamos a hacer hoy día es hablar acerca de infraestructura. Y quise resumir aquí cuáles van a ser los conceptos en esta presentación para establecer la base de lo que vamos a hacer. Aspectos a considerar. Primero es que la demanda por capacidad computacional continúa con un crecimiento imparable. No para. Hay nuevos tipos de representación de información, nuevos algoritmos, muchas nuevas aplicaciones, muchos usos. Eso sigue creciendo. Por otro lado, la evolución de la capacidad computacional tradicional tiene algunas limitaciones producto de la tecnología microelectrónica. Hemos vivido un avance a través de los años fantástico, pero no ha sido fácil todo el tiempo, han habido limitaciones, y estas limitaciones son en cierta medida cada vez más significativas. Eso ha llevado entonces al surgimiento de esta nueva infraestructura, de la cual les voy a hablar un poco. Otro ángulo es que lo que es supercomputación de alto desempeño, lo que llamamos HPC en inglés, se ha escapado de los centros de supercomputación tradicionales, pues hoy en día es posible conseguir alta capacidad computacional en la nébula, en el cloud. Y en menor escala en servidores, porque también los servidores han avanzado sus capacidades tremendamente. Por otro lado, inteligencia artificial, AI, o supongo que ustedes le llaman EA, se ha convertido en una tecnología computacional de amplia generalización. Una característica de AI es que requiere mucha capacidad computacional. Entonces eso lleva hoy en día a una convergencia de infraestructura entre HPC y AI. Y eso es lo que estoy denominando como una nueva era en sistemas computacionales, generando nuevas oportunidades para desarrolladores, para programadores, para usuarios, pero al mismo tiempo creando la necesidad de adquirir nuevas habilidades en tecnología informática. Por eso entonces titulé esta sesión Una nueva generación, puesto que incluye nueva infraestructura, nuevas capacidades para los desarrolladores y nuevos usuarios. Oye, si alguien me está haciendo chat, como tengo la pantalla, no sé, el chat es para mí o es para otra persona. Ok. No te preocupes, lo que pasa es que los alumnos tienen que atestiguar que están acá, entonces se mandan un código que te entra a un sistema. Así que no es para ti, no te preocupes. Si hay cualquier consulta, mejor me lo dicen en forma verbal, por favor. Bueno. Muy bien. Entonces, una vez que ya tienen los conceptos básicos de lo que pretendo hablar hoy en día, así que sí, esa es la motivación fundamental para lo que vamos a hablar. Déjenme hacer un poquito de recuento histórico acerca de cómo ha sido la evolución en la arquitectura de un nodo computacional.
En los tiempos de nuestra época, Miguel, y previos, básicamente teníamos un procesador, tenía su memoria cache, si es que la tenía la memoria y los dispositivos de entrada y salida con los que se conectaban, y la programación era relativamente sencilla, puesto que era un solo procesador, el compilador generaba el código, lo optimizábamos y funcionaba. Pero esto, a través de los años, que nos permitió por mucho tiempo evolucionar en forma muy masiva, el crecimiento de la capacidad computacional en gran medida ligada a la frecuencia, que fue aumentando de unos pocos megahertz hasta cientos y posteriormente gigahertz, pero encontramos a finales del siglo pasado, comienzos de este, limitaciones en el crecimiento de la frecuencia y en la energía que se podía ser utilizada en un chip. Eso hizo la transición a lo que se denominó un multi-core, multi-CPU en un chip. Y empezamos con 2, el número fue creciendo, y hoy en día tenemos procesadores con decenas y centenas e incluso hasta miles de cores en un chip. Y todos son homogéneos, todos son idénticos. La programación se convirtió un poquito más complicada porque ahora había que paralelizar el código para poder hacer uso de toda esta capacidad computacional, pero aún teníamos la ventaja que todos los procesadores eran iguales. Sin embargo, eso también tuvo limitaciones, puesto que otra vez nos encontramos con el límite de energía. Muchos procesadores que son de la memoria, tenemos limitaciones de memoria, y la capacidad computacional de cada CPU mantiene restricciones similares a las anteriores. De modo que hoy en día estamos entrando en una época en que los sistemas siguen siendo multinúcleo, pero también han pasado a ser multichip y han adquirido la característica de heterogéneos, donde no solamente tenemos las CPUs tradicionales, sino que tenemos otro tipo de CPUs que las llamamos aceleradores por razones más bien históricas, pero la complejidad del nodo de servidor, como ustedes pueden ver, se ha generalizado, ampliado. Entonces, por un lado, la capacidad computacional sigue creciendo, eso no se detiene, pero por otro lado, la complejidad de software ha ido aumentando y eso genera nuevos desafíos que hay que resolver. Entonces, tenemos nuevamente, sí, a pesar de todos los avances que tenemos, estamos encontrando otra vez limitaciones que nos van a significar que más adelante vamos a tener que entrar a desarrollar nuevas arquitecturas y nuevas tecnologías. Entonces, eso es el punto de vista genérico, por qué estamos entrando en estas nuevas generaciones. ¿Ya? El elemento fundamental de este cambio que les estaba comentando es la introducción de heterogeneidad como base para la arquitectura de los sistemas. Esta publicación salió en un artículo hace unos pocos días atrás, que simplemente mencionaba la masificación de las arquitecturas heterogéneas optimizadas para áreas específicas. Entonces, esto es diferente del propósito general que hemos usado con mucho éxito por muchos años. Estamos entrando ahora en etapas, en estas nuevas generaciones, en que hay optimización para áreas específicas y heterogeneidad como elemento clave. Y eso va a ser la fundamental aspecto de mi presentación de hoy. Hablando un poco históricamente de cuál ha sido la evolución de los sistemas computacionales, para entender el contexto general de donde estamos. Por allá por los años 50, los sistemas eran fundamentalmente lo que llamamos hoy en día sistemas tabuladores. Su función era fundamentalmente ordenar y contar. Posteriormente entramos a la era de los sistemas calculadores, donde el concepto de programación y codificación fue mucho más generalizado y es lo que duró por muchos años. Pero ya en la época de los 80 fue necesario expandirse de un solo sistema a era de sistemas distribuidos, donde habían múltiples nodos, múltiples computadores. También estuvo una época el término de server, client-server, cliente-servidor, pero básicamente sistemas distribuidos. Todo esto ha sido una evolución sistemática de avances, ¿no? Pues a partir de los años 20, o incluso un poco antes, entramos en lo que hoy en día denominamos la era de los sistemas cognitivos, donde ahora la capacidad computacional ya no se trata solo de codificar y procesar, sino que también se trata de razonar, aprender y predecir, que es muy diferente a lo que hacíamos anteriormente. ¿Cómo se permitió llegar a esto?
Un aspecto fundamental es la presencia de lo que en inglés se denomina Big Data, yo lo llamo en castellano universo de datos, donde se genera la combinación de capacidad computacional avanzada y uso a muchísimos datos, y estos datos contienen información. Lo que pasa es que la información está ahí escondida, hay que extraer. Entonces, nos permite, sí, a partir de estos datos, generar conocimiento, generar usos que son completamente nuevos. Hay predicciones que son estas quotes, que tengo aquí abajo, de que gracias a esta asistencia de los sistemas cognitivos, en el futuro, todo profesional, en cualquiera que sea su área, que tenga que tomar decisiones o tomar acciones, va a contar con algún tipo de sistema cognitivo para que lo apoyen en esas funciones. Y la ciencia de datos y los sistemas cognitivos son la profesión futura más atractiva. Probablemente hay más de una que sigue siendo muy atractiva, pero sin duda alguna que esta ciencia de datos y sistemas cognitivos se convierte en una profesión de mucho interés y de mucha amplitud, dada la importancia de estos sistemas cognitivos. Y vamos a hablar un poco más en detalle sobre eso. Repitiendo, reiterando un poco lo ya dicho, ¿no? ¿Cómo han evolucionado las tareas computacionales a través del tiempo? Tradicionalmente, lo que teníamos eran aplicaciones en la banca, en el comercio, en la ciencia, en la ingeniería, donde los datos que utilizábamos eran fundamentalmente, y utilizamos porque todavía lo somos, son fundamentalmente datos estructurados. Es decir, hay tablas, hay planillas, hay todo tipo de matrices, formas de datos que son bien estructuradas, que se pueden definir, y por eso tenemos otros como el linked list, cosas por el estilo, todas esas estructuras de datos que se estudian ampliamente hoy en día. Y en ese contexto, los modelos de uso de estos computadores eran lo que llamamos deterministas. Básicamente, se podía repetir la ejecución y se podía obtener el mismo resultado si los datos eran los mismos. Y la idea fundamental, en términos bien generales, era automatizar el mundo, realizar funciones, capacidades que permitieran hacer más eficiente y más fácil el tipo de tareas cotidianas. Sin embargo, con la presencia de estos nuevos volúmenes de datos, que ahora ya no son datos estructurados, son datos de todo tipo, ¿ya? Lenguaje natural, audio, texto, imágenes, mediciones, etcétera, etcétera. A través de ello es posible generar ahora modelos aprendidos, no modelos deterministas. Básicamente se aprende el modelo de uso a partir de estos datos. Y lo que pretendemos conseguir ahora no solamente automatizar el mundo, sino que en términos generales comprender el mundo. Poder predecir eventos antes que estos ocurran. Predecir ha sido algo que hemos venido haciendo por mucho tiempo. Un ejemplo clásico es la predicción del clima, ¿verdad? Pero ahora tenemos capacidades computacionales que nos permiten predecir no solo a partir de modelos científicos, sino que predecir a partir de comportamientos históricos, como es el caso de los datos disponibles. Los datos se han convertido en lo que algunos llaman un nuevo recurso natural, porque son explotables, porque son usables, porque en su manera nativa no son útiles, hay que refinarlos, igual que los recursos naturales. Pero a diferencia de otros recursos naturales, los datos no se consumen, no se agotan, no se gastan. Pueden ser utilizados reiteradamente y los datos están aumentando cotidianamente, permitiendo tener más y más valor inserto en esos datos para ser utilizados posteriormente. ¿Cómo conseguimos mayor capacidad computacional? ¿Ya? Voy a hacer un pequeño avance aquí tecnológico. La forma más simple es a partir de chips que tienen CPUs más poderosos. Mayor capacidad de ejecución, número de instrucciones por cada ciclo, mayor capacidad de predicción de saltos, etcétera, etcétera. Pero esto, a través del tiempo, como ya mencioné anteriormente, han encontrado ciertas limitaciones. Entonces, en vista de eso, hemos avanzado, como ya lo dije también, a múltiples CPUs en un chip. Bueno, también hemos tenido limitaciones con eso, entonces hemos entrado a tener múltiples chips en un módulo. Aquí está la figura en que muestra, por ejemplo, este es un módulo que contiene 2 chips. La anterior mostraba un chip y dentro de este chip estaba resaltado lo que sería una de las CPUs, uno de los cores. También hemos avanzado entonces cuando ya tenemos estos módulos a colocar múltiples módulos dentro de un nodo
computacional, a veces le llamamos una caja, un cajón computacional, un drawer, y posteriormente lo que hacemos es colocar múltiples nodos en un sistema computacional donde están estos racks que parecen refrigeradores y múltiples de ellos son los que forman parte de un centro de datos. Todo esto nos ha ido permitiendo mejorar la capacidad computacional. Pero lo que estamos viendo hoy en día es la aparición, como ya comenté, de uso de procesadores especializados. ¿Por qué? Porque estos procesadores permiten una mayor capacidad computacional en un chip, aun cuando son de menor generalidad, porque están destinados a hacer ciertas funciones de mucho mejor forma que un procesador de propósito general. Y esto lleva entonces a tener nodos computacionales que son heterogéneos y que tienen una mejor eficiencia energética. Podrán apreciar que he reiterado múltiples veces el hecho de tener eficiencia energética, puesto que hoy en día eso es uno de los grandes aspectos que tenemos que lidiar, dado el volumen de estos sistemas y el consumo de energía que cada uno de ellos contiene. No sé si ustedes están enterados de cómo se fabrican estos chips, así que permítanme darles una pequeña descripción al respecto. Los chips se fabrican en lo que llamamos en un wafer, galleta le puse en castellano porque no sé cuál es el otro nombre, de material de silicio, donde se imprimen, ¿no?, los distintos chips. Ustedes pueden ver, cada uno de estos cuadraditos es un chip. El tamaño de esta galleta varía, tradicionalmente era de 200 milímetros de diámetro, hoy en día es fundamentalmente de 300, hay algunas aspiraciones de hacerlo de 450 milímetros en generaciones futuras. El tamaño del chip determina, por supuesto, cuántos chips pueden colocarse dentro de una galleta. Ahora, el rango, depende de su aplicación, varía. Hay algunos chips pequeñitos, que son unos pocos milímetros cuadrados. Hay algunos chips que son los más grandes, son de aproximadamente 800 milímetros cuadrados. ¿Ya? Ese es el rango de ellos. Cuando uno fabrica una de estas galletas, no todos los chips en la galleta terminan siendo utilizables, puesto que normalmente hay impurezas en la fabricación, defectos de fabricación, que conducen a que algunos de estos chips resulten inutilizables. De modo que se habla del concepto de rendimiento asociado a una galleta y depende del tamaño del chip. Mientras más grande sea el chip, hay mayor probabilidad de que exista una deficiencia o una impureza. ¿Ya? Cada uno de estos chips están, por supuesto, fundamentalmente llenos de transistores, que son los que realizan las capacidades computacionales, y existen hoy en día billones de transistores por chip. El tamaño de un transistor se mide en nanómetros. Un nanómetro es 1 elevado a menos 9. Así que muy, muy pequeñito, menor que el diámetro de un pelo, ¿no es cierto? Los chips, una vez que han sido extraídos de la galleta, se montan en un módulo y ese módulo posteriormente se monta en una tarjeta, en un board. Y el módulo, como ya mencioné anteriormente, puede contener múltiples chips. No solo uno, hoy en día tenemos módulos con media docena de chips fácilmente. Así es como fabricamos los chips hoy en día. Algunos ejemplos de chips para uso personal, uso dedicado. He puesto aquí algunos, hay montones, ¿no? Utilizar la familia Alder Lake de Intel, que fue puesta en el mercado el año pasado. Es una familia de chips en tecnología de 10 nanómetros. Eso significa que cada transistor tiene ese tamaño de 10 nanómetros como el factor mínimo. Tienen un rango de uso de esta familia de 10 watts a más de 100 watts. Y utilizan, nótese ustedes por lo que muestra la figura, procesadores de distinto tamaño. Hay dos tipos de procesadores. Los llaman los P y los E. P son los de mayor desempeño, de performance. E son los más eficientes. De modo que un chip, dependiendo de uso, puede tener una colección de estos procesadores grandes y procesadores pequeños, según sea la aplicabilidad que se les quiera dar. Otro ejemplo es el procesador M1 de Apple, que también fue puesto en el mercado el año pasado. La figura que está a la derecha lo muestra. Realmente este es un System on a Chip, puesto que no solamente tiene la CPU, sino que tiene también una serie de otros componentes que existen, incluyendo una unidad de procesamiento gráfico e incluso capacidades para redes neuronales, que es parte de lo que voy a hablar posteriormente. En general, el diseño y la fabricación de los chips de uso personal y dedicado está muy ligado a cuál va a ser su uso y cuál va a ser su costo, porque el tamaño del chip determina su costo. De modo que hay una relación entre cuán grande o cuán chico se tiene que hacer. Hay una gran cantidad de opciones existentes, hay algunas que están emergiendo,
De modo que esto es un amplio rango de oportunidades. Esto es en el ámbito de uso personal y dedicado. De alta capacidad, si nos vamos ahora al otro extremo, aquí cito algunos ejemplos. El procesador IBM, el Power 10, que salió al mercado el año pasado, está el extremo derecho, esa figura azul, tiene 18 billones de transistores en generación de 7 nanómetros, 600 milímetros cuadrados, y tiene 15 núcleos usables. En la práctica hay 16 dentro del chip, pero dado que es posible que alguno de ellos sea afectado por defectos de fabricación, se vende o se utiliza como de 15, de modo que si hay uno que no está funcionando, no es necesario deshacerse del chip entero, sino que se pueden utilizar los otros 15 restantes. Otro procesador de mainframe, no sé cuánta familiaridad tienen ustedes con los computadores mainframe, que son los computadores más antiguos, los más tradicionales, el sistema 360 de IBM por allá por los años 60 era el prototipo de mainframe que todavía siguen usando hoy en día, se conoce con el nombre de Z. Este nuevo procesador fue puesto al mercado la semana pasada, no, perdón, esta semana, y les voy a contar un poquito más sobre eso al respecto. 530 milímetros cuadrados, 22 billones de transistores dentro del chip. Otro ejemplo es un procesador de alto desempeño hecho por Fujitsu. Es un procesador relativamente pequeño en tamaño, tiene solamente 8.8 billones de transistores, lo muestra la figura a la izquierda derecha inferior, perdón, pero este sí fue utilizado para construir hoy en día el supercomputador más poderoso del mundo. ¿Ya? Este supercomputador tiene 159.000 nodos y cada nodo tiene uno de estos procesadores, de modo que la capacidad computacional total es el conjunto de todos estos procesadores puestos en forma de conjunto. Se sigue avanzando en toda el área, se sigue haciendo mucho desarrollo, mucho crecimiento en términos de la capacidad computacional de los chips y de los sistemas que utilizan estos chips. Y reitero nuevamente mucho énfasis en eficiencia energética. A modo de ejemplo, el supercomputador Fugaku, que utiliza el procesador de Fujitsu, el A64FX, que si bien es cierto, el procesador solo es muy eficiente, en total la máquina consume 30 megawatts de energía eléctrica. A modo de referencia, aquí en Estados Unidos, 1 megawatt se estima que equivale a un consumo de $1 millón al año. De modo que tener esta máquina funcionando requiere un costo de operación solamente en energía eléctrica de $30 millones al año. Se podrán imaginar entonces por qué la eficiencia energética es un factor tan importante. Voy ahora a hacer transición entonces a sistemas para computación cognitiva, pero antes de hacer ese cambio, que va a complementar lo que anterior, si existe alguna pregunta o algún comentario inmediato, podemos hacer una pausa aquí para responder esa consulta, y si no, continúo. Me dicen ustedes. Sigue nomás, está súper entretenido. Hablemos entonces de sistemas cognitivos. Esto ha sido una explosión, una verdadera explosión en la última década, en infraestructura y en aplicaciones para inteligencia artificial. He puesto aquí algunas pocas imágenes de anuncios en la prensa, publicaciones, etcétera, etcétera. Si ustedes abren cualquier revista, cualquier publicación de todo tipo, van a encontrar muchísimas de estas todos los días, ¿ya? Porque el rango que se ha logrado conseguir hoy en día es extraordinario. Yo siento envidia realmente por la generación joven que va a vivir esta nueva evolución, esta nueva generación de infraestructura, porque las posibilidades son tan amplias, tan variadas. Es admirable todo lo que se va a poder conseguir. Y me he enterado, mientras preparaba esta presentación, de que en Chile también se han puesto en campaña de aplicar la inteligencia artificial. Me enteré de este Centro Nacional de Inteligencia Artificial que fue establecido, me parece que el año pasado, y hay ya una planificación y una generación de actividad excelente. Y todo el mundo debiéramos participar de esto de una forma directa o indirecta en la medida que sea posible. ¿Qué es lo que es un sistema cognitivo? Básicamente es un sistema que es capaz de aprender. Y aquí se utilizan distintos conceptos: inteligencia artificial, aprendizaje mecanizado, machine learning, deep learning, son todos términos pero que se refieren a este concepto de
sistemas que son capaces de aprender. ¿Y cómo aprenden? Se alimentan con este universo de datos, con este Big Data que está disponible y que crece cada día, y se caracteriza porque los resultados que este sistema cognitivo genera amplían las habilidades de los usuarios. Ejemplo concreto, supongamos un especialista en el área de la salud, por decir algo, que tiene que analizar imágenes de cáncer, radiografía de cáncer, ¿no es cierto? Ese especialista tiene su experiencia basada en lo que él ha aprendido a través de los años, las imágenes y los casos que él ha conocido. Pero hay muchos otros casos en el mundo que le podrían ser útiles para hacer un diagnóstico. Obviamente ese profesional no tiene la capacidad de conocer todos esos casos. Pero imagínense que todos esos casos han sido alimentados a un sistema cognitivo. Este sistema ha aprendido de todos esos casos que han sido ingresados desde muchas partes y se genera entonces la capacidad de que el especialista diga, esta es mi tipo de situación. El sistema le entrega una colección de posibles respuestas con la evidencia de cuáles son los casos que están almacenados en el sistema, con una cierta indicación de la probabilidad de que esto ocurra. Esto se genera hipótesis basadas en esos datos y dicen, esto es lo que podría ser, y finalmente el especialista toma esa información, la utiliza con su propio conocimiento y hace una decisión final. De esta manera, entonces, el especialista ha logrado expandir su capacidad de conocimiento, no solo lo que él ha vivenciado de forma personal, sino que también en las vivencias de muchos otros especialistas que han entregado sus datos al sistema. En cierta medida podemos decir que se democratiza el acceso al conocimiento porque el conocimiento está disponible en este sistema cognitivo. El sistema cognitivo acepta todo tipo de datos, entiende el lenguaje natural, hoy en día en diferentes idiomas, es capaz de hacer traducción de un idioma a otro, como ya lo mencioné, extrae evidencia de los datos, evalúa y genera y evalúa hipótesis basadas en esa evidencia y aprende de la interacción con estos usuarios. Esta última década se ha caracterizado por un avance, pero muy rápido, en técnicas de aprendizaje mecanizado, en la generación de estos modelos, que también se llaman redes neurales, o neuronales, no sé, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Neurales o neuronales en castellano? Neuronales. Neuronales, gracias, Miguel. Neuronales, entonces. Y hay muchos casos que ya están en uso masivo hoy en día, en escalas mayores o menores. Muchos de ustedes probablemente ya lo están usando y puede que sí están conscientes de eso o no. Por ejemplo, para el lenguaje oral, si tienen acceso a un equipo de Alexa o de Siri, en el caso de Apple, cuando hacen ustedes una consulta y todo, detrás de eso hay una red neuronal que está entendiendo lo que te han dicho el lenguaje, traduciéndolo a algo que permite tomar una acción y responder a lo que ustedes le acaban de preguntar a eso. Todos estos bots automatizados que hoy en día ustedes hacen chat y le responden automáticamente, detrás de eso hay un sistema cognitivo que está analizando el texto, buscando la respuesta en alguna base de conocimiento para entregar la información respectiva. El reconocimiento de imágenes, por ejemplo, en el iPhone, que es capaz de reconocer la imagen del usuario para evitar el uso de password. Todas las recomendaciones que obtenemos cuando hacemos uso de Amazon, de Netflix, de Facebook, etcétera, etcétera. Esos son usos masivos, por así decirlo, que todos tenemos al alcance. También hay muchos ejemplos de uso comercial. Hoy ya es vigente hoy en día. Se está haciendo mayor y mayor detección de fraude, por ejemplo, en las transacciones de tarjetas de crédito, en aprobación de solicitudes financieras, traducción automática de documentos, imágenes médicas, como mencioné anteriormente, etcétera, etcétera. El rango de aplicabilidad de estas técnicas cognitivas es amplísimo. Hay dos procesos complementarios en este caso, en este uso. El primero de ellos es la creación del modelo neuronal, y eso lo llamamos entrenamiento, el proceso de training. Hay que tomar entonces, a partir de los datos, alimentar este modelo, esta red neuronal, y generar entonces una red que va a ser posteriormente utilizada. Eso lo llamamos entrenamiento. Y luego viene el uso del modelo, en lo que llamamos inferenciación, donde dependiendo de la aplicación específica, entonces el modelo está siendo utilizado para la tarea concreta. Usando nuevamente el ejemplo del lenguaje oral, ese modelo fue creado, alimentado de muchos datos con ejemplos del lenguaje oral previo. El modelo aprendió a reconocer el lenguaje y posteriormente se instala dentro del teléfono, dentro del dispositivo que sea, y ahora se usa, en el caso de inferenciación,
que responde a las consultas generadas por las personas. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hemos estado viviendo. Históricamente, AI ha tenido también su evolución. Pero ya por los años 80 se hablaba de sistemas expertos, donde básicamente un experto definía relaciones, reglas, rules. Era el sistema rule-based systems, donde decía, si esto ocurre, entonces este es el efecto. Así que básicamente había lenguajes de programación y herramientas para generar estos modelos respectivos. Posteriormente se pasó a aprendizaje mecanizado, donde se utilizó un poco más automático la generación a partir de datos, y últimamente hemos entrado a estos datos masivos, donde se hace aprendizaje profundo en Deep Learning. Básicamente a partir de los datos se generan estos modelos y distintos modelos para distintos usos, todo a partir de estos datos masivos. Todos estos requieren cada vez mayor capacidad computacional para conseguir su objetivo, y voy a dar algunos detalles en breve. Los datos hay que preprocesarlos, no es automático, hay que prepararlos para que sean alimentados, hay que entrenar al sistema que requiere analizar y procesar esos datos para luego generar un modelo. Esto también ha creado el problema de que hay que tener mucha dedicación, mucho trabajo en hacer esa preparación y hacer la creación del modelo. Todo va asociado a mayor y mayor capacidad computacional, y ha creado también la demanda por mucho esfuerzo en la creación de los modelos, de modo que hoy en día se están estudiando y desarrollando técnicas para que esos modelos sean generados en forma más automática. Y algo les voy a comentar en unos pocos minutos. Para efectos de proceder a toda esta capacidad computacional, un despliegue tremendo ocurrió cuando se puso en funcionamiento este computador que les comenté anteriormente, Summit y Sierra. Previo a ello, la capacidad computacional disponible para generación de cosas de inteligencia artificial eran existentes, pero limitadas. Este supercomputador se caracterizó porque fue la máquina masiva que complementó unidades de CPU de propósito general, en este caso eran máquinas Power 9, con procesadores GPU de NVIDIA, Volta. Interesantemente, la pregunta es ¿por qué una GPU tiene que ver con inteligencia artificial cuando G significa graphics? Estos chips de gráficos se caracterizan porque internamente son capaces de procesar muchos threads y muchas hebras en paralelo, ya que cada una de esas threads se dedica a trabajar en un píxel de la pantalla en una imagen. Bueno, estos modelos de inteligencia artificial tienen esa característica, son muchísimas hebras en paralelo. De modo que cuando se puso este computador en funcionamiento, los investigadores que estaban ya probando con hacer este tipo de cosas con GPU, tuvieron a su alcance una capacidad computacional muchísimo superior a lo que tenían, y simplemente se despegó el uso de estas GPUs en términos masivos para hacer aplicación de inteligencia artificial. Y aquí tengo un par de ejemplos, ¿no? Cuando recién se puso en funcionamiento el computador, al poco tiempo, el computador se puso en funcionamiento a mediados del 2018, y ya a principios del 2019 se estaban reportando casos de grandes avances en aplicaciones de moderación de clima. Más cercano aún a todos nosotros fue cuando surgió el término de la pandemia. Para detectar potenciales vacunas, los farmacéuticos tienen que probar de la gran cantidad de drogas que existen, cuáles serían posibles candidatos para generar una vacuna. Pues el supercomputador Summit fue puesto a través de un modelo de inteligencia artificial a analizar este tipo de drogas, y en 2 días fue capaz de identificar y estudiar 77 candidatos a hacer hacer vacuna para el COVID. Si esto se hubiese hecho en forma manual o tradicional como en el laboratorio, habría demorado años. Se redujo eso a días, y ahora entonces los investigadores farmacéuticos no tenían que estudiar los miles de compuestos posibles, sino que se podían concentrar en estos pocos que habían sido identificados. Otros investigadores en otras partes han hecho resultados parecidos. Pero una de las preguntas frecuentes es que ¿por qué
razón se pudo descubrir una vacuna contra el COVID en tan poco plazo? Es gracias a todos estos elementos de simulación que permitieron reducir el espacio de búsqueda de la vacuna a aquellos casos que fueran mucho más potenciales y no tener que contar solamente con la experiencia de los farmacéuticos para hacer esa reducción. Esto fue entonces, como les digo, el que generó, abrió, como quien dice, la puerta, hay que irse por este camino. Y eso generó entonces una expansión y una explosión en las capacidades de la GPU que fueron siendo aumentadas cada más y más funciones propias para inteligencia artificial. El ejemplo anterior que les comenté utilizó la GPU V100 en el año 2018, y ahí tienen las características de esa GPU. 2 años más tarde apareció la versión A100. Miren ustedes el crecimiento en su capacidad de transistores de 20 a 50 billones de transistores. Y hace el mes pasado, NVIDIA anunció la nueva generación, que es el H100, que tiene 80 billones de transistores en un solo chip, ¿ya? Pero lo que es más, en cada una de estas generaciones han habido mayores y mayores capacidades de unidades funcionales y de instrucciones dedicadas a las tareas propias de los modelos de inteligencia artificial. Lo que esto ha demostrado entonces que la combinación de CPUs de propósito general con chips especializados, en este caso GPUs, permite mucho mayor capacidad computacional, mucho mejor eficiencia energética. A través de estas GPUs se ha hecho entonces una masificación del uso de AI, puesto que se permite en todo tipo de contextos, desde muy pequeño hasta muy alto, llegar a este tipo de resultados. Hay muchos otros chips para AI de existencia y en desarrollo, y les voy a dar algunos pocos ejemplos a continuación. Ya un poquito más de detalles sobre este procesador de NVIDIA que fue anunciado, como les digo, el mes pasado. Ahí tienen algunas características. Puesto esto ahora en un nodo. Este es un nodo que utiliza 8 de estas GPUs. El nodo tiene además 2 CPUs que son propias de AMD. Tiene la cantidad de memoria, la capacidad computacional y todo. Este nodo, que es la figura que está en medio, consume 10 kilowatts de energía eléctrica, ¿ya? Pues bien, NVIDIA no solo ha creado este nodo, sino que también ha creado su propio supercomputador, donde colocan 576 de estos nodos con un sistema que tiene 4.600 GPUs, ¿ya? Y tiene una capacidad computacional que se mide en los exaflops. Ya como para tener nuestra mente clara aquí, he puesto abajo la escala qué significa. Exa significa 10 elevado a 18. Vale decir, este sistema, el DGX H100, es capaz de hacer 240 multiplicado por 10 elevado a 18 operaciones de 64 bits por segundo en una caja. Y si toma el sistema completo, era tera, 10 a 2. Si toma el sistema completo, tiene de computación científica 138 peta, que son 10 a 15. Las aplicaciones de inteligencia artificial utilizan datos más pequeños, no de 64 bits. Muy frecuente el caso de 16 o de 32, y es por eso que aparecen estos FP16 y FP8, que son formatos de punto flotante de 16 bits o de 8 bits. Y dado que son más pequeños de tamaño, se puede hacer mucho mayor cantidad de cálculos por ciclo, de modo que eso permite entonces tener en el nodo H100 para 8 petaflops de 16 bits y 16 petaflops de 8 bits. Capacidades computacionales que son realmente fantásticas. Pero no son el único. Ups. Facebook también está dedicado a hacer esto. Ellos están desarrollando sus propios modelos neuronales y tienen su propio supercomputador que fue puesto en funcionamiento el año pasado, porque utiliza la versión anterior de las GPUs, la A100. Ellos están interesados en desarrollar un modelo que sea capaz de detectar el lenguaje pernicioso de manera inmediata. De modo que si alguien coloca algo en Facebook que no sea aceptable, lo pueden eliminar de inmediato. Hoy en día eso se hace parcialmente automático, parcialmente manual, pero muy lejos de poder ser completo. De modo que están entrenando un modelo para inteligencia artificial con más de 1 trillón de parámetros para conseguir este efecto de poder hacer detección del lenguaje en forma inmediata. Otro ejemplo es Tesla.
el fabricante de vehículos, que puso en funcionamiento también un supercomputador utilizando tecnología parecida para desarrollar los modelos de inteligencia artificial necesarios para hacer manejo automático de sus vehículos, ¿ya? Como ustedes bien saben, Tesla ha sido un líder innovador en vehículos autónomos. Hay otros cuantos en el camino también, pero ellos han actuado bastante y tienen entonces una necesidad de capacidad computacional para hacer esto. Yo le tengo mucho respeto a Tesla porque yo manejo un Tesla. Ahí estoy yo con mi Tesla, de modo que el que me tengan un buen modelo de automático, todavía no uso, sí, conducción totalmente automática, pero sí le saco provecho a la conducción asistida, que se basa en estos modelos. Ellos utilizan este supercomputador para generar los modelos y, por supuesto, la diferencia de los modelos, el uso de los modelos, está incorporado dentro de los chips fabricados por Tesla que están puestos en el auto propiamente tal. Otro ejemplo, esta es una empresa que se llama Cerebras. En el año 2020 liberaron un chip que, a diferencia de los anteriores, que como les comenté anteriormente era una galleta que se partía en los múltiples chips, ellos utilizan la galleta entera en un solo chip, ¿ya? Diseñado, por supuesto, muy especialmente para efectos de redundancia, para que las fallas posibles sean aisladas dentro del funcionamiento. Así que ahí tienen un solo chip que tiene 215 milímetros por lado, 1.2 trillones de transistores, ¿ya? Y una nueva generación que fue puesta en funcionamiento el año pasado, la versión 2, tiene 850.000 cores dentro de esta galleta entera, ¿ya? Y esto hoy en día está disponible a través de la nube. Ustedes, si quieren hacer una cosa de alto desempeño, de alta capacidad, pueden arrendar este sistema. Cuesta solamente $60.000 a la semana, ese es el único detalle, pero es una capacidad computacional extraordinaria, ¿ya? Que se puede conseguir muchos resultados en una semana. Otro ejemplo es esta empresa que se llama Esperanto. Ha desarrollado su propio chip también y lo colocan dentro de esta tarjeta. Estos chips utilizan una arquitectura que se llama RISC-V. Hay 1000 procesadores dentro de estos chips. Y esta tarjeta tiene 6 de estos procesadores, 3 por este lado y 3 por el otro lado de la tarjeta, de modo que esta tarjeta tiene 6.558 procesadores, ¿ya? Diseñado expresamente para hacer el apoyo a las tareas de recomendación en sistemas, por ejemplo, la recomendación de películas, la recomendación de todo tipo de servicios. Pues esto está diseñado y optimizado para hacer recomendaciones de inteligencia artificial. Vean ustedes la capacidad computacional. 1000 procesadores en un solo chip. Y este chip además fue diseñado para ser de muy bajo consumo de energía eléctrica. Han hecho innovaciones tecnológicas muy avanzadas para conseguir un muy bajo consumo de energía. Aquí estamos hablando, como dice aquí, el sistema completo, solamente 120 watts. Ya lo mencioné, la infraestructura y las plataformas AI están disponibles en la nube. No es restringido a hacer un centro de supercomputación. Tesla, Facebook, toda esta gente tiene sus propios, pero gracias a este escape que ha habido de la supercomputación hacia la nube y por lo tanto disponible a todos los usuarios, hoy en día ustedes se encuentran en el cloud de IBM, en el cloud de Microsoft, en el cloud de Amazon, en Google, el uso de este tipo de capacidades de uso de elementos de inteligencia apropiados para inteligencia artificial de todo tipo. De modo que para cualquier emprendedor que quiera hacer uso de este tipo de cosas, simplemente ya no necesitan comprar o adquirir un supercomputador, sino que pueden arrendar el supercomputador que necesiten, el tamaño necesario, en la nube durante el tiempo que sea necesario. Otro aspecto interesante es que hoy en día la mayoría de estos casos utilizan el módulo para apoyo de inteligencia artificial como un módulo separado. Pero existen aplicaciones en las cuales interesa tener muy poca latencia entre la acción de accesar la red neuronal y obtener el resultado. Vale decir, tener cosas de tiempo real. Un caso concreto, y lo mencioné anteriormente, es la detección de fraude en tarjetas de crédito. Entonces, la persona fraudulenta hace un cargo a la tarjeta de crédito y lo ideal es poder verificar que esa transacción sea correcta y no fraudulenta de inmediato para denegar el uso de la tarjeta en ese caso.
Hoy en día, solo una fracción pequeña de las transacciones son hechas en forma inmediata, muchas de ellas son hechas en forma posterior, y la compañía de tarjeta de crédito tiene que procesar y actuar en base a eso posteriormente. La semana pasada, IBM puso al mercado, pues ya se anunció el año pasado, este nuevo mainframe, que es el Z16, que contiene ahora, dentro del chip, el procesador, que está puesto acá a la extremo derecho, una pequeña unidad, que es el DLA que está abajo, que es una unidad funcional dedicada para hacer inferencia en forma inmediata. Ya que está directo dentro del chip, la latencia para accesarlo es bajísima, de modo que se pueden hacer miles de detecciones en forma inmediata. Y esto entonces genera la integración directa de apoyo AI con transacciones, que hasta el momento no han sido posibles. Es un avance bastante significativo, diría yo, revolucionario, en la aplicación de AI a aplicaciones transaccionales que todavía no habían sido posibles. Si les interesa conocer más acerca de cómo está construido un computador por dentro, este tubo fue puesto en YouTube hace 2 días, ya por este señor que hace análisis de cosas, y él tiene un video de como 20 minutos que muestra cómo son estos supercomputadores por dentro. Así que lo desarma, mete mano y todo eso. Está bastante entretenido. Si les interesa, pueden buscarlo y ver cómo muestra él cómo funciona un mainframe de la manera que es esta nueva generación que aparece aquí. Ahora bien, un aspecto importante es que estas redes neuronales, como lo he mencionado anteriormente, crecen rápidamente en su complejidad y en sus capacidades, puesto que cada vez utilizan más datos, pero los modelos van creciendo. Este modelo, que es esta red neuronal, se mide en el número de parámetros necesarios para poder tenerlo. Originalmente, como muestra la figura superior, por allá por el año 2016, un modelo muy popular que se llamaba ResNet 50, que se llama ResNet 50, tenía 25 millones de parámetros. Pero miren ustedes cómo ha ido aumentando esto en muy poco tiempo, ¿ya? El GPT-3, que es uno de los más usados hoy en día, tiene 175 billones de parámetros. Y se habla de que en los próximos años van a tener modelos de trillones de parámetros. Para decir, la complejidad de estos modelos crece tremendamente, ¿ya? A consecuencia de esa complejidad, entrenar uno de estos modelos demora semanas o meses, utilizando capacidad computacional poderosa, no pequeña, poderosa, ¿ya? Esta referencia que hay aquí es de que en el año 2015-2020 la computación requerida para entrenar estos modelos neuronales aumentó 300.000 veces. 300.000 veces. Vale decir, la capacidad computacional requerida se duplica cada 3.5 meses. Ese es el crecimiento que tiene esta área, ¿ya? Esto justifica entonces por qué tenemos este surgimiento de superchips y de supercomputadores para inteligencia artificial, creando esta nueva generación de infraestructura que además está siendo bastante disponible porque está ya sea estos supercomputadores dedicados o bien a través de la nube. La figura que está a la derecha abajo aquí muestra el crecimiento en el número de parámetros de los modelos, el crecimiento del número de operaciones de puntos flotantes requeridas por estos modelos. Esas son las dos figuras en azul, mientras que las figuras en rojo muestran la capacidad computacional y la memoria de la GPU, que son el elemento fundamental que se ha utilizado hasta ahora para estas cosas. Y ustedes pueden ver que la diferencia es tremenda. Vale decir, estamos enfrentando un crecimiento computacional, requerimiento mucho mayor de lo que la tecnología puede hacer, y eso crea entonces desafíos de infraestructura bastante interesantes. Entonces, una pregunta es esta demanda por infraestructura